Me perdonan hoy con la voz, pero estoy un poquito quebrantado. Miren, estamos en los capítulos finales de Oseas, estamos en el capítulo 13, y estamos viendo en este capítulo en específico cómo la ira de Dios se revela contra el pueblo de Israel y el por qué se revela. Dice el versículo 1 que Efraín tenía la preeminencia en Israel. Era como uno de los principales, era una de las principales tribus, ¿ok? Y recordemos que en este libro el profeta habla tanto de Efraín como de Israel como uno solo. Entonces Efraín vendría a ser el mismo Israel. ¿Por qué? Por su preeminencia, por ser príncipe y su peso dentro del, del territorio del norte. Dice, él tenía la preeminencia. Cuando él hablaba, la gente temblaba. Es decir, le tenían respeto, miedo también, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Recuerden que Baal era una deidad en la cual eh, trae al reino del norte, trae a Cap junto con Jezabel por su alianza en matrimonio. Entonces, él trae el culto a Baal. Dice, y por ese pecado murió. Y aunque ya murió, siguen pecando, dice, pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata, que no son más que obras de artesano. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerro, la misma forma del pecado allá al pie del monte Sinaí con Aarón. Okay, recuerden que Israel no puede tocar a Dios, igual que nosotros lo tenemos y nos abrazamos y nuestro espíritu se enardece cuando estamos unos con otros y estamos en comunión, pero a estos no les pasaba eso. Entonces, Israel, desde el principio que pues, sale de Egipto, viene de una tierra donde hay dioses para casi que cada cosa, en los dioses egipcios, y Dios los lleva al desierto. Más adelante habla del desierto, para presentarse. Por eso dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, y su nombre es Jehová. Pero mientras Dios se manifestaba a Moisés, estos hicieron con Aarón un becerro de oro, un becerro de oro. Cabe destacar que el becerro, en el nombre, eh, en este contexto, ¿verdad? Tanto el del monte Sinaí como en este que estamos hablando, era el dios Entonces, Dios es Elohim. Por eso ellos necesitaban conocer a Dios. Para ellos estaba muy bien, sin embargo estaba mal. Para el pie de monte de Sinaí estaba bien porque era él, era Elohim, pero no estaba bien al final. Entonces, pero rindió culto a Baal. Y si aunque murió por ese pecado, siguen haciendo pequeños dioses de fundición que son obras de las manos de los artesanos. Ofrecen sacrificios humanos, posiblemente Moloch, y besan ídolos en forma de becerros. Tenían varias deidades que estaban adoptando para sí, para parecerse a los territorios circundantes, las naciones circundantes. Por eso serán como una nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. ¿Por qué? Ellos venían a tener una preeminencia, tenían eh, cierto estatus, eh, eran adinerados, ¿ok? Tenían cierta posición, y por su posición que le venía dando buenos resultados, y estaban entregados a Baal y a todos estos
ídolo, Dios lo compara, como ya murieron, están lejos de mí, serán como nube matutina, que está y a los 2 minutos no está, como el rocío que se evapora temprano, como paja que lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Esa es la vida de la persona que está lejos del amor de Dios. Esa es la vida de las personas que comienza a alejarse de la convivencia con los hermanos. Comienzan a tener sus pequeños ídolos de fundición, que ya los conocemos. Trabajos, familias, cosas que van haciendo que las prioridades vayan cambiando en nuestras vidas. Y Dios es muy celoso con eso. Y el versículo 4 dice, pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. Dice, no conocerás a otro Dios fuera de mí, aunque lo hagas, aunque fabriques miles, no hay otro, ni otro Salvador que no sea yo. Yo soy tu único Salvador. Y versículo 5 como les hablaba, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Ese desierto es espantoso, es muy, muy seco, como todos los desiertos, pero este es muy especial, ¿ok? Entonces yo te conocí, yo estuve contigo ahí, desde que estabas en Egipto, no vas a conocer otro Dios. 6, les di de comer en esa tierra de aridez. Y en ese terrible sitio fueron saciados. Y una vez estuvieron satisfechos, se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Hermanos, ¿cuántas veces en momentos de aflicción, en momentos de angustia, donde no sabes qué hacer, clamas a Dios, Dios te sostiene, Dios te da lo que necesitas y aún más de lo que necesitas? Y apenas te sientes satisfecho, te vuelves arrogante y te olvidas de Dios, comienzas a buscar tus vales nuevamente, comienzas a buscar tus ídolos nuevamente, comienzas a hacer sacrificios humanos a Él. Y no es literalmente que degollas a alguien, tú mismo te sacrificas a Él. ¿Cuántas veces no pasas por eso? Versículo 7, por eso yo seré para ellos como un león, la justicia. La figura del león es fortaleza, es justicia. Y dice, y los acecharé junto al camino como un leopardo, sigilosamente, no va a avisar. ¿Se les parece cuando dice que como ladrón en la noche vendrá el día del Señor? A mí se me parece esto de leopardo, no avisa. Y si han visto a los leopardos, duran hasta 2 días acechando a una presa a la entrada de su guarida, inmóviles. Entonces, esa es la figura que está teniendo aquí, o sea, este profeta, y nos hace recordar ciertas cosas, la justicia de Dios, la fortaleza de Dios, y que vendrá sin avisar, vendrá sin avisar. Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros, con toda la ira lo haré. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda, contra Dios mismo. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos puesto en contra del Señor? Muchísimas, de una u otra manera. Bien sea que tengamos ídolos grandes de renombre como Baal, como los toros, o ídolos pequeños, ¿ok? En estas culturas habían ídolos tan pequeños que cabían debajo de la montura de un animal. Y recuerden a Raquel, que roba los ídolos de su padre y se sienta encima de ellos. O sea, podrían hacer cosas tan pequeñas como un colgante, un dije, un anillo, cosas así, y eran ídolos. Versículo 10. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes y los que decían, dame rey y autoridades? Recuerden que ellos pedían rey. Dios quería ser su rey. Dios quería ser su rey. Pero ellos pedían a gritos un rey porque querían ser como las demás naciones. Y hermanos, nosotros a veces caemos en eso. Queremos ser como las personas de la calle.
queremos ser. Dice, en mi ira te di rey para que tropezara y en mi enojo te lo quité. Pero aunque él le da rey, ¿verdad? También les da a David y de la simiente de David, del linaje de David, al final Dios logra ser el rey de su pueblo, de nosotros. La perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando le llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Es terco este hombre, este pueblo. Hermano, hemos sido tercos, hemos sido tercos. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Entonces, hay un poquito de sarcasmo aquí y un lenguaje retórico, ¿verdad? ¿Puedo rescatarlos de la muerte? Sí puedo. ¿Puedo redimirlos? Sí puedo. ¿Dónde está, oh muerte, las plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, la destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Entonces, hay personas que dicen que no los va a salvar, pero hay personas que dicen que cuando hay doble negación, como en este caso los signos de interrogación, hay redención. Yo quisiera creer más que hay redención, porque aunque estés donde estés, Dios te busca, Dios te perdona. Aunque Efraín prospere entre tus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros y todos sus objetos preciosos. Entonces también tenemos una respuesta aquí a las preguntas de arriba. Entonces estamos en una disyuntiva. Dice, el pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerá a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre, hermanos. Y esto fue literal con respecto al imperio asirio. Garfio, niños muertos, mujeres muertas con sus criaturas. Sin embargo, hermano, recuerdo ahorita cuando Roberto mostraba la taza de la gracia, ¿ok? Y podemos ver que nosotros fallamos en muchas cosas de esas, pero tenemos la oportunidad hoy mismo de arrepentirnos. Y por eso dice que la gracia de Dios se renueva todos los días, porque tenemos la oportunidad de recapacitar de las cosas malas que hacemos, de las cosas tan desagradables que podemos hacer. Hermano, no esperemos a que el filo de espada venga como a Samaria. No esperemos eso. Tenemos un mensaje diario de reflexión de lunes a viernes, de reflexión que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a, a comportarnos como debe ser. ¿Ok? La gracia es algo inmerecido. A nosotros no nos cuesta nada, pero a Dios le cuesta la vida de su Hijo. La gracia es tan grande que es la vida de Jesús que fue entregada. Entonces, nosotros, Él nos ha sacado de ese Egipto pasado, debemos ya de una vez por todas cortar con esos ídolos, con esas pequeñas deidades que nosotros mismos vamos creando y que incluso a veces nosotros mismos eh, nos creemos pequeños dioses y vamos en contra de la voluntad del Señor. Entonces, hermano, es un mensaje de reflexión, es un mensaje de ánimo, no es un mensaje de asustarnos, si es de alerta, pero para estar siempre prestos a obedecer al Señor. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Esos son los mandamientos que nos deja Jesús. Y en cada uno de esos dos hay muchos ítems. Pero amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Un cafecito y oramos.